¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos en este espacio que abrimos a conversar de temas relevantes, importantes y sobre todo que están trabajados en algunas propuestas editoriales, como siempre destacamos lo que se hace con la editorial La Pollera. Y en este caso, hablar de vejez y suicidio puede parecer incómodo, puede rechazarse muchas veces, pero lo que más impera a ratos es el silencio, y ese es el título de este nombre, Silencios, que es el trabajo, un ensayo, una indagatoria de dos psicólogos, y tenemos el contacto con uno de los autores, con una de las autoras, con Ana Paula Viera. Muchas gracias por establecer esta comunicación con nosotros, Ana Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú, Viviana? Bien, y muy interesados a partir un poco también de la lectura de este libro, a relevar y también visibilizar la temática que ustedes abordan. Podríamos decir dos ya temáticas que son complejas en sí mismas, ¿no? La vejez, y ustedes en parte de los primeros párrafos dicen que es probablemente el tiempo más largo de un ser humano, pero que está determinado histórica, socialmente por muchas cosas, y el suicidio. El suicidio y la vejez, que incluso puede llegar a tener cifras más altas que los adolescentes, que sí podemos decir es una temática mucho más abordada. ¿Por qué consideraron relevante hablarlo y desarrollar todo esto en el libro? Sí, consideramos relevante como una necesidad. Es una necesidad que tenemos de destapar estos velos que esconden una verdad silenciada. Y hablaste muy bien, visibilizar esa conjunción de dos temáticas tabús. Son dos temáticas complejas, invisibilizadas en nuestra sociedad, que es el suicidio y la vejez. E desta forma, através do livro, podemos dissipar esta oscuridade e esse silêncio. Por isso que se chama o livro assim, que envolve esse tema. Então, é uma necessidade de mostrar uma realidade que existe. As pessoas maiores em Chile, como falaste muito bem, têm alto índice de suicídio, pero é cenário que pouco se habla. Então, a ideia é informar, es de alguna forma generar reflexiones y también acciones, porque no podemos generar solo hablar, pero tenemos que accionar. Y de alguna forma, Viviana, dar voz a las personas mayores, que generalmente sufren en silencio, Sí. no son escuchadas por su entorno, por la comunidad, por la familia, por el Estado, pero no podemos más mantener este tema bajo la alfombra, ¿ya? Porque para cuidar, para tratar, para prevenir, Sí. hay que hablar abiertamente del tema, ¿cierto? Yo siempre hablo esto, hablar del suicidio no mata, el Sí. silencio que sí. Sí, y cuando uno se va a la cifra, son claras y yo creo que sobre todo son un llamado a atención de lo urgente que es que estas temáticas estén presentes. Hace algún tiempo hablaba, por ejemplo, con un podcast que hablaba de menopausia y hoy ya vemos cómo está mucho más presente en las conversaciones de las mujeres, donde hay mucho más libro y mucho más investigación, y eso es el empuje que ustedes están buscando. Son 700.000 las personas que mueren a causa del suicidio. Estas son unas cifras obviamente mundiales, pero también están los intentos, que es una cifra que no conocemos, ¿no? Que es una cifra negra, y algunos relatos en las primeras páginas de un poco experiencias de personas que han trabajado o que después han estado en terapia, decir como fue un acto de desesperación. Yo no buscaba la muerte, que es algo que está acá. ¿Cuál es un poco el mensaje, lo que ustedes han podido analizar en relación a este tema? Porque son muchas las razones y ustedes dicen, bueno, esto es la causa final de otras cosas que pasaron en el camino finalmente. Exatamente, exatamente. Porque exatamente, voy a tomar esto que hablaste por último, que es el suicidio multicausal. Y eso nosotros varias veces en el libro tenemos que repetir porque es muy importante. Entonces son factores que pueden venir desde la infancia, la niñez de esa persona mayor, que nosotros llamamos de factores predisponentes, y los factores que pueden precipitar, que ahí son los más conocidos, como la jubilación, por ejemplo, las pérdidas que se puede tener, una enfermedad terminal dolorosa. Son varios factores que se conjugan entre sí y pueden generar, por ejemplo, una ideación suicida y hasta la muerte por suicidio. Y hablaste también sobre el tema de los intentos de suicidio, que nosotros no tenemos cifras en Chile, aún no tenemos claras, pero tenemos estudios internacionales de que para
un suicidio, una muerte por suicidio puede tener hasta 20 intentos de suicidio a 30. Pero en las personas mayores, que es también lo que abordamos en el libro, los intentos son mucho más bajos, son Sí. en torno de 3, 4 intentos para un suicidio. Entonces las personas mayores están mucho más, de alguna forma, no... ahí no está, la impulsividad no está muy presente, sí, son el suicidio más planeado, de alguna forma, entonces hay que tomar mayor atención porque no se da muchas señales también. Sí, y lo otro, volviendo a insistir en el tema que nos convoca acá, Ana Paula, que es hablarlo o cómo generar la contención, porque también ustedes trabajan qué pasa con el entorno, no solo con la persona que está atravesando una depresión o no necesariamente, que puede haber otra razón, como tú dices, esto es multicausal, causal, pero que esto, desde que el ser humano empezó a congregarse, está presente y ya en las primeras culturas, sobre todo aquellos que estaban en una etapa más avanzada por tal vez la escasez de alimentos, no tener la capacidad física, precisamente se sacrificaban. O sea, el sacrificio está también súper estudiado y sabemos que estuvo en esas primeras civilizaciones presentes. Entonces, por lo mismo, me parece más relevante entender que siempre ha sido parte un poco de la condición humana también esto. Exatamente, é o sofrimento humano, Sí. sempre estuvo presente, certo? E aí no livro também hablamos um pouco dessa história do suicídio no Ocidente, principalmente, e para entender também porque hoje é tão difícil falar abertamente, trabalhar, prevenir o suicídio, porque em algum momento da história, como principalmente com o cristianismo, com o catolicismo, em alguma sociedade, o suicídio ou a pessoa que intentava um suicídio ou se suicidavam eram punidas, e neste caso os familiares que eram punidos. Então, se entende hoje por que é tão difícil falar e que isso também genera uma dificuldade para as próprias pessoas que não lo estão passando bem, que têm alguma ideação, também pode falar exatamente por esse medo do estigma da saúde mental que se tem. Então, temos que trabalhar em comunidade, em conjunto, os meios de comunicação, os outros profissionais de saúde, a comunidade, os vecinos, as municipalidades, em conjunto, exatamente para deixar que essas pessoas possam falar, además de falar, que ellas puedan ser contenidas, abrazadas, escuchadas y también, cuando necesario, obviamente, ser derivadas a los servicios de salud mental. Sí, Ana Paula, uno de los temas que ustedes también tienen presentes, entre todos siempre se estará mejor, que es un poco reforzar la idea de comunidad, de contención, de preocupación. Es algo que yo me acuerdo, se habló mucho en el contexto de la pandemia con los adultos mayores que estaban solos, preguntarles cómo están, llamarlos por teléfono, generar también ahí ciertas redes de apoyo. Bueno, también hay ahí una necesidad como país, como Estado, como sociedad de poder tener esos canales. ¿Qué tan relevante es este aspecto? Que al parecer es como el más simple, el más sencillo, pero el que más nos está golpeando en la sociedad actual, que es los grandes índices de soledad. Exatamente, a soledade não desejada, vamos dizer assim, o aislamiento social, a soledade entre as pessoas maiores é um dos fatores de risco mais importantes. Então, isso, fazer ações que possam levar a pessoa a participar na comunidade, a não sentir-se tão solas, porque isso é um dever da família, das pessoas em torno, mas é um dever de nós também, de escuchar, de falar, de saber como está, de generar este espaço de conversar, de interesse por el outro. Eu creio que como sociedade hemos perdido esto, esse tejido social de que eu não estou bem, eu me posso cair acá, pero, e depois, quando outra pessoa não esteja, ou eu mesma, outra pessoa eu la puedo tomar em minhas mãos. Eu creio que esse tejido social hemos de alguma forma perdido e temos que reconstruir. E co-construir é construir em conjunto. Y esa reconstrucción en conjunto debe o tiene la intención de responder a otra de las preguntas que está presente en este libro, que yo creo que es una pregunta que todos en algún momento de nuestra vida sentimos, que es, ¿qué hago con este dolor? Sí, este capítulo es lindísimo porque es sobre las personas que son mayores, hoy sobre 60 años, y han perdido personas queridas por suicidio, ¿ya? Entonces, como es también otra conjuga de alguna forma ser mayor
e haver passado por essa perda tão grande, tão complexa, que incluso se dá o nome de sobrevivente de suicídio, certo? Então, aí traemos Paulina Del Rio, que escreveu esse capítulo, e atrai um pouco como é hoje ser maior, que ele entrega, que tem de proteção também, que através um pouco da madurez e ter passado por isso, e hoje, em sua idade, como ela pode transmitir também em seu grupo de apoio, que ela faz esse trabalho, para as demais pessoas, como pode passar por esse duelo tão complexo e difícil. E essa pergunta é, o que hago com esse dolor? E aí, no livro, também temos abordagens que profissionais, ou não só profissionais, podem ter para ajudar as pessoas que estão passando por dolor e sofrimento. A escuta ativa, como perguntar, o que não se deve fazer também. Aí tem abordagem psicológica, psiquiátrica, comunicacional para os meios de comunicação, já que estou falando com vocês, a importância de como comunicar de forma séria e responsável sobre o suicídio em la vejez, porque aí também saber comunicar, não usar palavras como abuelito ou como suicida. Então, aí também temos várias formas de como abordar e que fazer com este dolor. Sí, ¿Cierto? Vuelvo a repetir que este dolor también nosotros tenemos que escuchar y apoyar. Sí, y hemos tenido casos, de hecho, de alta connotación pública que precisamente revelan situaciones muy dramáticas de la vejez. Bueno, sabemos temas económicos, soledad, pérdidas también que son muy difíciles de asumir. Así que muchas gracias por el tiempo, Ana Paula, y sin duda a todos invitados a entrar, a hablar, a debatir, a discutir de este tema y sobre todo a poder aprender, que es un poco lo que ustedes nos invitan en este libro Silencios de la editorial La Pollera. Muchas gracias, Ana Paula. Yo que agradezco la oportunidad. Que estés muy bien. Bueno, como ya lo destacábamos y lo conversábamos recién con una de las autoras que está detrás de esta publicación, Silencios, ya está disponible, y la relevancia, la trascendencia de visibilizar también estos temas. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima.